están ustedes? Semana a semana hacemos una conversación, un cita regional, una forma de conversar a través del Zoom con diferentes panelistas que vamos rotando. Hoy día para mí es un gusto presentar a los de este conversatorio. En primer lugar al diputado Luis Pardo. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Rodrigo, gusto de saludarte y saludar a Matías Mundaca y a Osvaldo Urrutia. Saludamos al abogado, don Matías Mundaca. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, Rodrigo, mucho gusto de saludarlos. Luis, Osvaldo, aquí estamos pues una vez más para poder hacer algunos pequeños comentarios. Y el diputado por Viña, don Osvaldo Urrutia. ¿Cómo le ha, diputado? Hola, Rodrigo, ¿cómo están? Hola, Luis, Matías, gusto estar y compartir con ustedes, y también un cariñoso saludo a los televidentes que nos están viendo. Espero que seamos entretenidos y tengamos un fructífero diálogo para que se lo pasen bien. Ok, en el último cita regional, Tomás de Rementería le confundió el nombre, dijo Raúl Urrutia por Osvaldo Urrutia, pero en el fondo le planteó allí de que la UDI, como si usted estuviera detrás, quería que la alcaldesa actual, que es César Superido, Virginia Reginato, por parte de alguna gente de la UDI lo hubiera estado impulsando de que no continúe y que no asuma como consejero. ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de aquello, Osvaldo? Rumores, y yo creo que rumores malintencionados. No hay ninguna intención, nadie le ha pedido, ni la alcaldesa tampoco lo ha planteado, renunciar. Ella va a asumir su rol como concejala. Yo creo que va a ser un tremendo aporte porque tiene toda la experiencia de haber estado a cargo de la municipalidad por 16 años. Okay. Y hay muchos proyectos de ellas que va a heredar esta administración y que va a tener que ejecutar esta administración y que nacieron durante su administración. Okay. Todo lo demás son rumores. Quería aclararlo antes de dejar ese, como una especie de derecho a réplica, porque usted lo aclarara directamente. Bueno, quiero que entremos en una cuestión. Gracias por eso. Una cuestión que la gente no entiende. Quiero seguir con usted, Osvaldo. La Pepa, la diputada Pepa Hoffman, llama a rebelarse poco menos contra la cuarentena, llama que no está de acuerdo con la cuarentena, digamos. Me llama la atención, digamos, aquello, y no solamente ella, otros parlamentarios de gobierno también. O sea, la gente está más bien cansada, pero este último esfuerzo con esta cuarentena total en Santiago y quizás lo que va a venir para acá, ¿usted no está de acuerdo también en una cosa de bancada o una cosa independiente de ella? No, mira, yo creo que, y yo también lo he dicho, creo que hay que reconocer que con el paso de los días la gente se va agotando con las cuarentenas y estas van dejando de surtir efecto. Las cuarentenas han demostrado ser poco efectivas. Hay comunas en que es prácticamente imposible controlar a las personas. Y yo tuve que ir durante la semana a Santiago, por ejemplo, y estuve en algunos sectores que veía como si nada pasara y comunas que estaban en cuarentena. No nos olvidemos que con este rebrote de la pandemia, solo 11 comunas, porque había muchas en cuarentena y pasan alrededor de 11 para completar la región metropolitana. Pero habían varias comunas ya que estaban en cuarentena, como por ejemplo La Florida, Isla Maipo, otras que tenían unos índices de contagiosidad muy altos. Pero lo que quiero decir es que de verdad hay que pensar en otra fórmula y seguir incentivando la vacunación. Fíjate que tenemos hoy día entre los 23 años y los 40 años 1,5 millones de personas rezagadas que no se han vacunado. 1,5 millones. Y si tú hay sumas... 3 millones en total, Osvaldo. 3 millones en total de rezagados. Más de 3 millones. O sea, sí, hay gente que no quiere vacunarse entonces. Pero estoy diciendo desde los 23 a los 40 años. La mayoría. Que es donde está concentrada la mayoría, que es 1,5 millones, y que es gente que hoy día está llenando las UCI, y que es gente que por distintas razones no quiere vacunarse. A ellos hay que apuntar. Y en gran parte el pase de movilidad lo que hacía era una zanahoria, incentivar para que esas personas se fueran a vacunar. Hay que ver si no ha surtido efecto, porque tampoco el control ha sido muy efectivo en esta materia del PARS. Me ha tocado viajar a Santiago y he visto que el control ha sido bastante escaso, pero yo creo que sí, la gente está agotada, llevamos más de 1 año y medio en algunas comunas con encierros prolongados,
y la gente se agota y la efectividad se pierde. Hoy día, sobre todo con el pase de movilidad, la gente sale, puede salir todos los días y puede salir a cualquier hora. Por lo tanto, a lo mejor ya se han bajado algunas libertades que establecía el pase de movilidad. Por ejemplo, que en la fase 1 no se pudiera hacer uso ni siquiera dentro de la comuna. Es una de las sugerencias que se pueden hacer. Pero obviamente hay que pensar que la gente está agotada. Está agotada, 1 año y medio encerrado, con restricciones a la libertad de movilidad y con los efectos que eso también ha tenido en el empleo y en poder llevar ingresos a los hogares. Ok, pero por ejemplo, usted que nos está escuchando en su casa, en nuestra región ya hay más de 100.000 personas que se han contagiado desde que partió la pandemia. Ya hay más de 3.000 que se han muerto. Y a lo mejor usted, que nos está viendo, tiene gente en su familia que se ha contagiado o cercano, a lo mejor que han fallecido, lamentablemente, y también en su familia hay gente que no quiere vacunarse, no se ha vacunado. Entonces, Matías, el tema de hoy para un mañana, para un crecimiento que es el Banco Central, que vamos a estar el 8 al 9, pero que también hay una serie de otras cosas que se nos vienen para poder tratar de pensar que tendremos normalidad el 2022-2023. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes del hoy? ¿Qué hacer en el hoy? ¿Seguir con la cuarentena, Matías? A ver, hay que tener presente una cosa. Estos son sucesivos errores que se han cometido por parte del gobierno en el manejo de este fenómeno pandémico. Hasta el doctor Simi le dijo al ministro que no hiciera un pase de movilidad. Hasta el doctor Simi. Pero no, él quería que las personas circularan, quería premiar a los que se vacunaban, y resulta ser que ni la retractación del virus ni el aumento de vacunatorios han demostrado que el ministro tenía razón. Porque objetivamente lo único que significó esto de anunciar el pase de movilidad fue darle chip libre a las personas para que se fueran a meter donde ellos quieran y aumentar el nivel de contagios. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿de qué sirven las cuarentenas? Si en definitiva las cuarentenas se producen cuando hay un aumento de contagios. Entonces, en el que hay que hacer hincapié es en hacer otras medidas o tomar otras medidas, ¿no es cierto?, preventivas para evitar los contagios. Por ejemplo, los subsidios. Por ejemplo, las ayudas directas a las personas, porque la gente, más que estar aburrida o más que estar agotada, está pobre. Ese es el problema de fondo. ¿Y por qué sale? Porque necesita recursos diarios para vivir. ¿Por qué sale la persona que cuida autos, la que lavan los autos, los que venden en las calles? Porque tienen hambre, porque no han recibido las ayudas que tienen que recibir. Entonces, ponerse después a dar permisos cuando todos los miembros o la mayoría de las instituciones médicas de este país le señaló al ministro: señor, no es el momento de dar pases de movilidad porque estamos en una alza de contagios y un descenso de vacunas. Entonces, se ha producido lo que ya le habían anunciado al ministro Mármol, ¿no es verdad? Y se produjo precisamente lo que se le había anunciado. Es decir, un aumento significativo de los contagios, un agotamiento de las camas, ¿no es cierto?, UCI. ¿Por qué? Porque en definitiva se permitió hacer algo o se permitió realizar una conducta que no era la adecuada. Entonces, otra vez nos metemos las patas en el fango, porque objetivamente las decisiones o los que tienen a cargo las decisiones del manejo de la pandemia simple y sencillamente no están en contacto con la realidad. No es que nosotros estemos agotados, porque usted y yo y algunos de los televidentes probablemente le dan lo mismo el tema de la cuarentena, pero a la gente que tiene que trabajar para darle de comer a sus hijos no es ni tiene esa posibilidad de aguantarla. En definitiva, entonces, okay. ¿qué ocurre? Pero ahora hay Matías, pero ahora hay ingreso universal. Ahora hay un ingreso universal que al final digamos, se produja el Illuminati ya general y hay ingreso universal. Entonces, ese ingreso universal, que si usted que nos está viendo, aunque sea de clase media, inscríbase en el registro social de hogares y en el IFE universal y vea si le toca o no le toca, hágalo, no le tengan miedo a eso, porque usted es profesional, porque usted estudió en un colegio, porque usted estudió en un liceo, porque tiene una... No, todos, universales todos. Y eso es lo que le falta a la gente. Diputado Pardo,
muy tardía ¿cuál es la visión que tiene usted? Bueno, yo primero lamento que se siga viendo todo esto en clave de sacar ventajas políticas, que el gobierno se equivocó. Por supuesto que el gobierno ha cometido muchísimos errores, nosotros mismos hemos representado muchos de esos errores, pero yo creo que es bien delicado el tema de, por ejemplo, atribuir al pase verde el repunte que ha tenido la propagación del virus. Las opiniones de los múltiples colegios, aquí hay un solo colegio médico a nivel nacional que ha sido crítico no solo del pase verde, sino que de todo, y hay sociedades médicas como la Sociedad de Pediatría, por ejemplo, que tienen opiniones distintas, que son sociedades científicas, no son gremios controlados ideológicamente. Entonces, yo creo que acá lo que cabe es que primero seamos razonables y serenos en la crítica, no meter la cola de la ventajilla política en algo tan delicado como esto. Yo, si bien hoy día se aprobó el IFE y el IFE efectivamente hoy día es universal y va a llegar a más de 15 millones de chilenos, bueno, hasta ayer el IFE estaba llegando a 13 millones de chilenos, entonces tampoco es que el tema sea el hambre, como señala Matías. Yo recorro mi distrito cotidianamente, ayer estuve en muchas comunidades que no son precisamente personas acomodadas en el Valle de la Concagua, y efectivamente hay carencias, hay necesidades, pero también ha habido una reacción tanto desde el Estado como desde la propia comunidad para prevenir y contrarrestar los efectos económicos. Ha sido tardío en algunos casos, sí, es cierto, pero ha sido también robusto. O sea, si nos tenemos que comparar para tener alguna referencia objetiva, bueno, es el paquete de ayuda económica más grande en términos de transferencia a las familias por lejos, solo comparables, y esto no son palabras mías, palabras del Banco Mundial, solo comparable al de Estados Unidos en términos de tamaño de la economía y cobertura y apoyo por familia. Entonces, 1% del PIB. Que falta ayuda. ¿Ah? 1% del PIB. ¿Perdón? El 1%. El 1% del PIB. Entonces, por supuesto que tenemos que seguir aprendiendo de la pandemia, habrá que revisar. Yo estoy de acuerdo que las cuarentenas son agotadoras y generan, y ahí también tengo un desacuerdo con Matías, el problema no es solo económico, el problema también es de salud mental. Es distinto estar en una cuarentena cómodamente en una casa amplia que estar en una cuarentena con 3 o 4 niños chicos en una casa de 50 metros cuadrados. Entonces hay un problema también de orden de estrés, de rebelión en contra del confinamiento, que no se soluciona solamente con el IFE o con un apoyo económico. Por lo tanto, hay que revisar, hay que mirar, hay que ver lo que pasa en otros países. Por ejemplo, el pase verde funcionó muy bien en países que han sido muy exitosos como Israel, y se han copiado y extrapolado opciones que funcionan en otras partes. Si no funcionan acá, habrá que volver a revisarlas, pero eso es parte del proceso que estamos viviendo y no se trata de ser autocomplacientes, pero tampoco creo yo se trata de entrar a una crítica y aquí todos opinan como expertos. Yo no me atrevería a calificar a estas alturas si el pase verde fue o no fue la causa de que hayan subido los contagios en las últimas 2 semanas. Yo creo que hay muchas más variables acá y tenemos que ser más prudentes, creo yo, en los juicios políticos a partir de lo que está pasando, sobre todo si tenemos por delante probablemente meses y años en que nos va a acompañar esta pandemia. Ok. Osvaldo, a mí me da un poco de risa cuando los nombres que se hacen a veces, probablemente por no sé, ingenieros comerciales muy jóvenes. ¿Por qué todo el pase verde me suena al green card de Estados Unidos, digamos? Es una copia, tan copiones somos los chilenos, pero la realidad del hoy, de este fin de semana en que va a haber elecciones en Santiago en cuarentena. Y elecciones en Santiago en cuarentena en que ustedes chequen que aparecen tan divididos, a lo mejor si tuvieran que votar, los 3 votarían por Orrego. No creo que haya de ninguna a votar por Oliva, siendo de sectores de medio hacia la derecha. Entonces, ¿cómo ve la situación de hoy? La situación en la región, la situación en este Viña y Valparaíso, en que la gente está a desatar las calles, digamos, sean las razones que sean, pero la gente está con la vida normal, digamos. Mira, yo creo que lo único que nos va a sacar de este gran problema que tenemos los chilenos y el mundo es la campaña, es la vacuna. Por eso es fundamental la velocidad con que vacunamos.
y por eso es fundamental que los rezagados vayan a vacunarse. Es lo único que va a terminar con la pandemia. Las cuarentenas es muy difícil que corte la cadena de contagio. Y está comprobado. En Punta Arenas, por ejemplo, donde tuvimos cifras bastante alarmantes, más alarmantes que las que tiene Santiago hoy día, ya se logró vacunar a cerca del 70% de la población. Y se está logrando la inmunidad de rebaño, y es por eso que han bajado los contagiados en Punta Arenas. Porque los contagios se producían indoor, adentro de la casa. O sea, yo le he perdido la fe a las cuarentenas, ralentizan sí en algo los contagios, pero ya se ha perdido un poco la... Ralentizado. Ralentizado, sí. Un término mecánico ese. Usted que fue piloto de carrera debe acordarse. Ya, pero mira, en definitiva lo que quiero decir que lo único, y ténganlo bien, que muy claro, que va a sacarnos de este problemazo es la inmunización, y eso se logra con la vacuna. Lo demás es estirar un poco el chicle, seguir haciendo sufrir, que las personas sufran, porque tal como dice el diputado Pardo, la gente en el encierro, en pequeños departamentos, en viviendas sociales, hay problemas de sanidad mental, los niños chicos igual se contagian, eso pasó en Punta Arenas, estaban todos encerrados y el índice igual se fue para arriba. Por lo tanto, los rezagados tienen que vacunarse y hay que darles una zanahoria para que se vacunen, porque por sí solo no quieren. Y la zanahoria fue el pase verde, como lo denominó Lucho Pardo. Ahora, el tema es que a mí me da un poco no sé, de pudor, de rabia, no sé cómo, pero ver de que gente inteligente se ponga a discutir en esto más que buscarle una solución, a politizar. El otro día, por ejemplo, con un respetado abogado de amigo muchos años, conocido muchos años, mucha gente, tuve la mala suerte de yo defender al doctor de la Torre, que encuentro que un cabro... Son peligrosos. No, perdóname, el tipo No, yo digo en general, los abogados son peligrosos. los abogados, no, pero yo, el doctor Latorre conocí a su abuelo, que fue profesor en los Padres Franceses, a su papá, que estaba un par de cursos más arriba, y que inclusive fue el que atendió a mi papá cuando murió, y a él lo conoció. Encuentro que un señor bien intencionado, un médico joven bien intencionado, y claro, y que tiene una visión distinta sobre la pandemia, no todos pueden ser iguales. Pero cuando atacamos unos contra otros, yo creo que aquí tenemos que unirnos todos, Matías, digamos, porque no es un tema, yo creo que estamos reaccionando como mal al final de esta pandemia y durante todo esto, ¿no le parece a usted? Mire, Rodrigo, cuando se trata de las vidas humanas que se han perdido por el manejo de esta pandemia, no hay posibilidades de llegar a ningún acuerdo ni de estar de acuerdo con los diagnósticos que hacen las otras personas. Porque objetivamente lo que aquí ocurre, ¿no es verdad?, es que seguimos con la política de la zanahoria. Siempre hemos seguido con la política de la zanahoria. Arréglese como usted pueda, haga usted los cuidados que tenga, mantenga la distancia social, tenga sus propios autocuidados. En definitiva, aquí lo que nos falla, y en eso estoy de acuerdo con el diputado Urrutia, es el tema de la vacuna. 1,5 millones de personas retrasadas, rezagadas por no vacunarse, implican que se tiene que acabar la política de la zanahoria. Porque la política de la zanahoria era el pase de movilidad. ¿Y en qué resultó el pase de movilidad? En el crecimiento de los contagios. De manera que el pase de movilidad no sirve como incentivo, ya no sirvió como incentivo. Hay que recurrir entonces al instrumento de la ley. Y cuando un ministro que es político, porque no me van a decir ahora que un ministro de Estado no es político, cuando un ministro que es político no toma en sus manos los instrumentos que le da la ley y decreta la obligatoriedad de esta vacuna, entonces está abandonando sus funciones. Entonces no está cumpliendo con el mandato legal. Tampoco está cumpliendo con darle la protección a la salud a todos los chilenos, de manera tal que tiene que irse, que se vaya el ministro. No sirve para la pega, no sirve que tengamos un ministro lloroso que ande enojándose con las personas y en vez de preocuparse de la pandemia, ande preocupando de los que dicen de él las demás personas. Yo humildemente le pido que se vaya,
que en definitiva no ha servido su manejo de la pandemia, que no ha servido la zanahoria, que no ha servido el pase de verde, que no ha servido nada de lo que ha establecido, nada de lo que ha hecho. Entonces, en definitiva, lo que aquí debe hacerse es tener un ministro que tenga pantalones, use el instrumento que tiene, que es el artículo 34 del Código Sanitario, y modifique el decreto supremo del año 2010. O sea, usted quiere que se vaya a París y que vuelva Mañalich, entonces. No sé, una personalidad como él, así. No hay más médicos calificados. No sé, en personalidad. No, una personalidad fuerte como Mañalich. Se trata de que use los instrumentos legales. Si él tiene instrumentos legales para hacer que esta vacuna sea obligatoria, con todo lo que ello conlleva, ¿no es verdad? Pero objetivamente se han negado sistemáticamente a hacerlo. Entonces, si hay alguno que se pueda acusar constitucionalmente al ministro París, que lo acusen, porque objetivamente no ha usado los instrumentos legales que le permite la ley para controlar la pandemia. Si esto es evidente. Diputado Pardo, ¿usted cree que la solución de esta es hacer que la vacuna sea obligatoria? No, no estoy de acuerdo con eso y no estoy de acuerdo tampoco con lo que acaba de expresar Matías. O sea, yo creo que a los que somos de gobierno, la ciudadanía nos castigó drásticamente en la última elección por los errores y las situaciones que nada sacamos con esconder. O sea, efectivamente ha habido errores en la conducción política del país y Chile Vamos fue fuertemente castigado. Pero en igual o mayor medida fue castigada la centroizquierda y la democracia cristiana, porque están con el discurso que acabamos de escuchar. O sea, sacar ventajas, reitero, sacar conclusiones, a mi gusto, temerarias. O sea, yo no sé en qué estudio se funda Matías para decir que el pase verde fue el que causó el incremento de contagio que estamos viviendo. Yo no sé en qué país la vacuna es obligatoria y si cuál es la idea de Matías, que decretemos estado de sitio y salgan los militares a cazar a los que no quieran vacunarse y los obliguen y les impongan la vacuna. Permítame, si estamos hablando... Diputado, permítame la interrupción. ¿Le están pasando a usted, Matías? ¿Usted eso es lo que quiere? ¿Mundaca? Pero ¿cómo me está proponiendo una cosa como esa el señor Pardo, si yo no soy ni he dicho que hay que sacar a los militares a la calle? No, pero ¿cómo va a obligar a vacunar? No, pero a ver, me extraño, diputado Pardo, que usted no sepa cuáles son los instrumentos legales y reglamentarios para hacer cumplir una norma. ¿No es cierto? No solamente, el único que usted conoce es sacar a los militares a la calle. No, o sea, pues, vamos a meter preso a los que no quieran vacunarse. No necesariamente, señor. Usted puede imponerle multas, puede imponerle sanciones, puede imponerle restricciones, puede imponerle toda una serie de cargas públicas para que se vayan a vacunar. Pero eso se logra solamente con un decreto de vacuna obligatoria. Zanahorias. Ahora, lo que trato de entender yo es que, por ejemplo, de que la gente, si no se vacuna, no puede acceder a beneficios, a subsidios, a entrar a ciertos lugares, que la obligue, que no pueda andar en la opción pública, que obligue a hacer una cosa que, como son todas las demás vacunas obligatorias. Luis. Yo creo, Rodrigo, que efectivamente la vacunación es el principal instrumento que tenemos para derrotar a la pandemia. El plan de vacunación en Chile, si lo comparamos con Alemania y con otras democracias, ha sido muchísimo más efectivo y en esas democracias no han salido a coercitivamente imponer ni obligar a nadie a vacunarse. Yo creo que efectivamente los estímulos, la adecuada comunicación, la persuasión van a ayudar a que logremos, de la misma forma que en algunas regiones como Magallanes ya se está llegando, superando el 70% que es el borde sobre el cual se logra la inmunidad de rebaño o cualquiera, o de capullo, el nombre que quieran ponerle. Yo creo que ese es el camino. Y lo que no es el camino es sacar conclusiones antojadizas, como decir, mire, este estímulo fracasó porque subieron los contagios, y son muchas las variables que están en juego, por eso que hay que ser serio y hay que ser riguroso en esta discusión. Y yo creo que efectivamente las cuarentenas generan efectos no solo económicos, sino que efectos psicológicos, efectos en la convivencia familiar, un montón de efectos, y por eso que hay que apurar el tranco con la vacunación y hay que revisar la forma de hacer las cuarentenas. Pero pretender, ¿no es cierto?, por una obligación legal
que esas personas que no se han vacunado vayan a vacunarse y que los vamos a castigar con privándolos de determinados beneficios o de determinados derechos, yo creo que no es el camino. Ok, diputado. Ahora, eso es algo Mira, opinable. yo Respetar la opinión siempre, de Matías en eso, pero de ahí a decir que hay que acusar constitucionalmente a un ministro porque no hace lo que Matías cree que es la solución, me parece que ese es el tipo de cosas por las cuales la ciudadanía nos castigó. Ok, vamos al tema no de la discusión, sino de la propuesta. Rodrigo, ¿puedo decir algo? Sí, pero usted le toca que usted ponga. Sí, no, mira, con respecto a lo que dice Matías, yo siempre he preferido la zanahoria antes que el garrote. Yo creo que el garrote no funciona con las personas, con los seres humanos, con los que razonamos. Si uno mira las cifras, inmediatamente que el gobierno propuso lo del pase verde, la demanda por vacuna subió en la semana siguiente más de un 150%. Más de un 100%. Y si miran la cifra siguiente, la demanda por vacuna siguió aumentando. Antes de ayer, varios expertos, y voy a leer lo que dicen, que, por ejemplo, estamos llegando prácticamente a una estabilidad en el número de casos. Es probable un descenso en las próximas semanas. Mauricio Canal de la Universidad de Chile. Estamos como en la punta de la montaña. Cuando empecemos a bajar, seguiremos bajando, según Felipe Lorrieta de la Universidad también de la Universidad de USACH. Después del 15 de junio vamos a comenzar a tener mejores cifras en cuanto a casos. O sea, hay un optimismo moderado de que a partir de las próximas semanas vamos a empezar a bajar las cifras. Y eso ha sido producto principalmente del incentivo de la zanahoria que no le gusta a Matías y que prefiere el garrote para que las personas vayan a vacunarse. Y eso ha funcionado, Matías. Es cuestión de mirar las cifras y leer números. Eso. Ok, gracias Luis, gracias Osvaldo, gracias Matías. Vamos a ir a una pausa. En la segunda parte seguiremos con otras y alguna cosa para seguir poniéndole sabrosura. Estamos en Cita Regional, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Usted nos ve desde la provincia de San Antonio hasta la provincia de Los Andes, por casi todas las comunas de la quinta región. Para mí es un gusto estar conversando con el diputado Pardo, con el abogado Mundaca y con el diputado Urrutia. Antes de partir quiero mandarle un mensaje y un reconocimiento y una felicitación, porque aquellos que estuvieron a cargo de la región en investigaciones y en la Armada cuando comenzó el estallido social, hoy día serán el nuevo comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, y el nuevo director general de la PDI, Sergio Muñoz, a quien conocemos y le mandamos un gran reconocimiento por estos nuevos cargos que estamos seguros que lo harán muy bien. Quiero que entremos en el tema de la política propiamente tal. Y quiero partir con usted, diputado Mundaca, porque si bien el diputado Pardo le pegó un empujón ahí, que los partidos, qué sé yo, pues uno analiza las cifras que me imagino que su partido la habrán visto. Quizás el partido con mejor resultado en las elecciones de concejales y alcaldes fue la Democracia Cristiana, 1 millón de votos. Y ahora, con esta cuestión de los gobernadores, si llegara a ganar Orrego, digamos, y otro, seguiría a lo mejor acrecentando, quizás para ponerse en posición no voy a decir con una caballa, con un caballo, con una candidata, digamos, en una carrera de caballo, digamos, porque lo que viene es luego. Quiero partir con usted sobre eso, Mundaca. ¿Tiene posibilidades de renacer la democracia cristiana en el bloque de la concertación y hacer concertación sin los comunistas? A ver, primero, estas cifras que tú has manifestado, Rodrigo, son una victoria, pero una victoria pírrica. Porque en verdad donde interesaba que tuviéramos representantes, ¿no es verdad?, es en la Convención Constitucional. Y resulta ser que fuimos violentamente barridos de la Convención Constitucional por efectivamente la mala dirección política que tuvo en el partido en ese momento en el tema de los candidatos. Y en ese momento, claro,
nosotros tenemos que hacer una introspección. La verdad, la gente nos vio a nosotros comprometidos con un cambio constitucional. La gente efectivamente, con la estrategia que siguió el partido, efectivamente la gente le creyó a la democracia cristiana que quería cambiar esta constitución. Es un problema político de fondo que tenemos que resolver entre nosotros. Y yo creo que hay futuro para la democracia cristiana en la medida que, primero, pensemos que no sabemos nada. Segundo, pensemos que hay que empezar de cero. Y tercero, que hay que de verdad empezar a escuchar a la gente. Porque si no hacemos esas tres cosas, no solamente la democracia cristiana va a desaparecer, pueden desaparecer todos los partidos políticos que hoy día conocemos. De manera tal que si uno no hace ese ejercicio, no tiene una dosis de humildad y no entiende que la gente por algo, muchas veces no sabía por quién votar, pero sí tenía claro por quién no votar. Entonces, ese voto de rechazo que esconde, no es verdad, la votación en la Convención Constituyente es demostración de que las cosas no se han hecho bien. Por lo tanto, hay que hacerse una introspección, escuchar, ser humilde y empezar de nuevo. Si la política es así, son ciclos. Hoy día tenemos un ciclo que está favoreciendo claramente la idea del extremo más izquierdo de la política, pero yo creo que en la centroizquierda se va a imponer un orden, se va a imponer una candidata única, se va a imponer una única lista parlamentaria, que es la única forma que tenemos de poder sobrevivir políticamente. Así que yo estoy convencido que la candidata va a ser Yana Proboste y que vamos a tener una lista parlamentaria común con el resto de los partidos. ¿Y qué opina de la gobernación de Santiago? ¿Cree que va a ganar Orrego o que va a perder? No, va a ganar Orrego. Va a ganar Orrego. Sí. No diputado... Con los votos Diputado Urrutia, voy a dar la vuelta al revés. ¿Usted qué opina sobre lo que estábamos hablando? Mira, sí, yo creo que todos los partidos tradicionales, no solamente la democracia cristiana, sino la mayoría de los partidos tradicionales, quizás la democracia cristiana fue el más emblemático, sufrieron una derrota fuerte en la última elección, sobre todo en el tema de los constituyentes. Hay que analizar, cada una de las elecciones tiene números o guarismos distintos. Si uno va a la de los concejales, el territorio, la centro-derecha saca alrededor de un 31, 32%, en los alcaldes no los más mal, en los constituyentes también. Depende del tipo de elección, uno no la puede generalizar. Pero como el tema de fondo en esta elección era la constituyente, para muchos ese es el indicador más significativo, más importante, que es lo que está haciendo Matías. Pero yo creo que hay que reinventarse y los partidos tienen que volver, se aburguesaron muchos, hoy día hay que volver al territorio, ese es parte del diagnóstico que nosotros tenemos. Muchos partidos abandonaron las universidades, abandonamos el territorio, las poblaciones, nos fuimos achanchando, acomodando, y los otros, sobre todo el Frente Amplio, los jóvenes del Frente Amplio, hicieron lo que nosotros hacíamos hace 30 años. Hace 30 años nosotros partíamos a dormir a puertas negras, y llevábamos de esos televisores enormes que tienen una tremenda caja atrás para ir a acompañar a las personas y ayudarlos en una olla común. Eso hacíamos cuando éramos jóvenes, cuando estábamos en la universidad. Teníamos un movimiento fuerte y ganábamos las federaciones de estudiantes. Hoy día nada de eso existe porque los hijos nuestros se dedicaron a estudiar, a recibirse luego, a irse al mundo del trabajo, y poco se dedicaron a hacer en las universidades. Y en los barrios, para qué decir, también nos ha pasado lo mismo. Yo creo que hay que volver a eso. No es fácil. Se le cayó una sota, porque hace 40 años estaba en la universidad, hace 30 ya había salido hace ratito. No, tú estás hace 40. No, usted que es mayor que yo. Diputado Pardo. Sí, yo creo que hay mucho de lo que señala Osvaldo, pero aparte de eso, yo creo que el desprestigio de la política, el desprestigio de las instituciones, la pérdida de fe en los políticos explica en gran medida los resultados. Por ejemplo, se ha hecho un estudio bien interesante donde mucha gente votó por independientes sin saber por quién votaba. Marcaba simplemente el primero de las listas de independientes como una forma de castigar a los políticos. Y yo vi algunos resultados de ese estudio, son bien interesantes porque en el fondo la idea era no votar por un político. No se dieron cuenta que estaban votando igual por políticos, quizás más políticos y más ideologizados que los que estaban en los otros lugares de la papeleta, pero fue un castigo a los políticos. Y luego hay un castigo
yo creo que es distinto el castigo al gobierno y a la coalición de gobierno que el castigo a la centroizquierda y particularmente a la democracia cristiana. El castigo al gobierno se expresó en gran medida sin ir a votar. Nosotros hemos hecho análisis ya de varios territorios donde las mesas donde tradicionalmente ganaba la centro derecha tenían o tienen una abstención enorme, particularmente además en los sectores rurales. Y eso tiene que ver con el desencanto, tiene que ver con el desapego que nuestra gente sintió respecto del gobierno y respecto de quienes estamos hoy día en los distintos cargos durante este periodo que ha sido tan particular. Pero a la centroizquierda se le castigó de otra forma. A la centroizquierda entre el producto verdadero y el sucedáneo es aquel que siendo de centroizquierda, habiendo tenido que condenar la violencia, habiendo tenido que defender lo que hicieron en los últimos 30 años, habiendo tenido que asumir su verdadera identidad, se camufló y se apartó y se fue, ¿no es cierto?, en competencia con el discurso del Frente Amplio, del Partido Comunista, y llegó un momento en que no se notaba la diferencia. Y ante eso, mucha gente de izquierda votó por el auténtico, por el original y no por el sucedáneo, y eso explica en gran medida la caída estrepitosa de los votos de la democracia cristiana y de los partidos que conformaban la ex concertación. Y por lo tanto, yo creo que el desafío que hay ahora respecto de la derecha es reencantar y reconquistar a esa gente que no fue a votar. Muchos de los nuestros también se confundieron y creyeron que empatizar con la ciudadanía era comprarse muchas de las recetas por demás fracasadas, ¿no es cierto?, que levanta la izquierda, en vez de levantar respuestas propias, respuestas renovadas respecto de los problemas que hoy día enfrenta particularmente la clase media. Así que yo creo que en la próxima elección los resultados van a ser distintos. Fíjate que yo acompañé mucho a mi constituyente, al candidato que yo apoyé en la constituyente y que fue el único que salió en mi distrito, a Ruggiero Cosi, y la gente nos decía, ¿y por qué hay que elegir un constituyente si yo ya voté a prueba? Y la gente no tenía idea de lo que estaba votando, mucha gente no sabía lo que tenía o lo que iba a hacer un constituyente. Entonces, yo creo que también hoy día estamos pagando las consecuencias de un proceso mal diseñado, precipitadamente impulsado, y que hay que respetarlo, por supuesto, pero que creo que va a traer mucha frustración también en su resultado final. Gracias. Abogado Mundaca, también hay varios constituyentes elegidos que no tienen bien claro cuáles son los marcos de lo que no son a la gente, sino que constituyentes elegidos que ven más allá de lo que corresponde a su función, lo que creen que pueden llegar, digamos. Pero ¿cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente, siempre cuando alguien asume un cargo de importancia política, tiene tendencia a no saber mucho sobre cuáles son sus competencias, ¿m? Y no saber que el marco regulatorio que gobierna un país es un marco regulatorio el que hay que respetar. Y si usted se refiere a aquellos constituyentes de la lista del pueblo que están diciendo que no van a respetar, en fin, las normas de la Constitución, bueno, eso no es ninguna novedad. Ellos estuvieron en contra del acuerdo que se llegó en noviembre del 2019. Ellos no estuvieron nunca de acuerdo con redactar una nueva constitución. Ellos siempre han estado en una posición de rebeldía frente a esta situación, de manera que no extraña que no obstante que hayan participado de la elección democráticamente, llevando candidatos, usando las facilidades que le dio nuestro Congreso para constituir listas de independientes, lo cierto es que efectivamente ellos deben entender, y lo van a entender cuando asuman sus cargos y vean realmente las competencias que tiene la Convención Constitucional, que no se pueden saltar las reglas, que no se pueden saltar los términos que están establecidos en la modificación de la Constitución, que no se puede saltar el reglamento de la Convención, de manera que tarde o temprano estos intentos de sublevarse y presentar un perfil que va en contra de la propia normativa que establece la Convención Constitucional van a ir cesando en el tiempo, porque objetivamente la única manera de tener una nueva Constitución es redactar una nueva. Porque si no nos ponemos de acuerdo en redactar una nueva y entre todos aportamos y hacemos un aporte para que haya una Constitución que no sea esta, va a ser ponernos de acuerdo, votar y ponernos de acuerdo, porque si no, va a seguir vigente la Constitución de Pinochet. Así que ese es el primer mensaje para mis amigos de la izquierda. Tengan mucho cuidado con lo que dicen,
porque si esta constitución no sale del horno bastante dorada y adornadita como corresponde, nos va a seguir rigiendo la constitución de Pinochet. Así que mucha calma, mucho cerebro en esto, mucha prudencia, porque lo que se está cocinando no es un pastelito común y corriente, es una gran torta que los chilenos tienen que estar contentos con ella cuando salga del horno. Ok. Yo quiero cambiar de tema con usted, Osvaldo, porque a propósito de todo lo que estamos hablando, la Municipalidad de Viña, entre comillas, algunos dicen que es un resultado de la elección de concejales de lo que pasa en Chile. 3 de la antigua Concertación, 3 de la derecha y 4 independientes de izquierda y comunista. Y esa va a ser, y una alcaldesa del Frente Amplio y que ganó impensadamente para muchos, para otros no, pero con una gran distancia con el resto. ¿Cómo lo ve usted el futuro de la municipalidad, usted que es tu distrito? Mira, yo quiero agregarme al tema que estaban comentando que no pude opinar, pero hay un artículo muy bueno que quiero que todos lean, o los invito a leer, que hoy día publicó José Joaquín Brunner, en que hace una diferencia entre los que buscan la revolución y los que buscan reformar. La Constitución de Lagos, yo corrijo a Matías porque la Constitución no es de Pinochet, esta Constitución que tiene más de 300, y lo invito a que no reniegue de lo que hicieron los gobiernos de la Concertación. Porque la Constitución fue cambiada en el año 2005. Lleva la firma de Lago y la firma de Lago y la firma de mi comandante Vidal. Sí, de tu comandante Vidal, ya, del PPD. Del PPD, claro. Del PPD. Oye, pero a mí me parece gravísimo lo que ha pasado porque las reglas sobre las que se funda el proceso constituyente nacen de un acuerdo político transversal, en que los que no firmaron fueron el extremo, el Partido Comunista y algunos como Sharp y otros que se negaron a firmar, incluso castigaron a Boric por eso. Y además este acuerdo político fue ratificado en una votación plebiscitada que se transformó en una reforma constitucional y que además se aprobó abrumadoramente por toda la ciudadanía. O sea, hoy día pretender desconocer eso es gravísimo. Y ahí, por eso vuelvo a este artículo que escribió hoy día José Joaquín Brunner, que me parece muy atingente, entre aquellos que buscan la revolución y aquellos que buscan... Sí, pero, diputado, ¿de qué se asombra o de qué nos asombramos hoy día de esto? Si esto se viene anunciando desde el día 1 por parte de ella, por la convencionalista electa Rivera o varios otros de una manera muy fuerte, o inclusive aquel episodio del abogado Stingo, digamos. ¿De qué se asombra uno si ya lo habían dicho antes? ¿Cuál es la diferencia? Sí, mira, yo no quiero minimizar este acto, o sea, yo creo que esta declaración ya con una vocería del 20% de los constituyentes, porque no 22 creo que son, los 34 sobre 155 son un 22%, es tremendamente grave. Fíjate que las palabras que emitió Agustín Esquella, que sí, es una persona de izquierda, que me merece el mayor de los respetos, él dijo, si competí como constituyente en un marco de unas reglas, estoy comprometido política, moral y jurídicamente a respetarlas. Eso dice Agustín Esquella y lo dice públicamente. Y eso habla de una persona sensata que quiere reformar la Constitución, pero no quiere una revolución. Amparar o minimizar lo que ocurrió me parece de una gravedad extrema. Yo creo que si esto no se para ya y no se advierte ya a la ciudadanía, puede terminar de cualquier forma, peor de lo que pensábamos. Bueno, después de contar lo otro, ni me lo tocó. ¿Dónde, diputado Pardo? No, yo coincido plenamente con lo que señala Osvaldo. Da lo mismo que lo hayan anunciado o no lo hayan anunciado. El hecho es que el riesgo que corremos es que se precipite. Recordemos que el Partido Comunista amenazó con cercar a la Convención Constituyente, y el riesgo que corremos es que esa expectativa, esa esperanza que la ciudadanía legítimamente cifró
en un proceso constituyente se convierta en un proceso revolucionario, donde los que tengan opiniones disidentes sean silenciados por la FUNA, por lo mismo que alcanzamos a vivir antes de que viniese la pandemia en el Congreso, y que hoy día probablemente lo vamos a ver reflejado en la Convención Constituyente. Así que yo espero ahí que la centroizquierda, que fue tibia al momento de condenar la violencia y condenar las malas prácticas, y que se sumó muchas veces en forma irresponsable a las acusaciones constitucionales que le gustaban tanto, esta vez tome conciencia de que lo que está en juego es verdaderamente la democracia, y que no estamos jugando acá respecto de cosas menores. Estamos jugando las reglas del juego que nos permiten, en primerísimo lugar, conservar nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestra calidad de ciudadanos libres, y por lo tanto, ojalá se lo tomen en serio, y ya que no tuvieron la representación que esperaban, por lo menos que desde las respectivas tribunas alcen la voz cuando se pretenda destruir la democracia, cuando se valide la violencia y cuando se transgreda las normas que la propia convención tiene que respetar, porque son las que le dieron origen y que son las que están en la reforma constitucional que originó este proceso constituyente. Matías, en el caso de la democracia cristiana, el expresidente, que ahora constituyente, fue muy claro en plantearse contra ellos. Esa es la opinión mayoritaria, me imagino, dentro de su sector, ¿no? Nosotros tenemos la impresión de que esta es una salida institucional. Y cuando se llega a este acuerdo, ¿no es verdad?, es precisamente para darle un conducto, digamos, regular e institucional al conflicto, porque había un conflicto, y el conflicto estaba en la calle. Y efectivamente, este acuerdo que se suscribió, entre ellos también lo suscribió Boric, se suscribió precisamente para darle una salida política ordenada al tema. Los países salen de sus problemas de dos maneras: a balazos o con acuerdos, digamos, del tipo institucional. Nosotros elegimos salir, ¿no es verdad?, a través de un tipo institucional. Que hayan algunos que todavía añoran la calle, las manifestaciones, las barricadas y otro tipo de manifestaciones que son realmente que manifiestan una intención distinta, que no sea una salida civilizada al conflicto, bueno, pueden existir, siempre van a existir. Lo importante es que no sean mayoría, y no son mayoría, no son mayoría. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, simple y sencillamente, es prepararnos bien para el debate que va a haber dentro de la Convención Constitucional, y de alguna manera u otra, los que estamos por una salida democrática y convencional, tengamos una buena intervención en la Convención Constituyente. Lamentablemente, la democracia cristiana eligió, oh sorpresa, un solo constituyente, y oh sorpresa, fue casualmente el presidente del partido. Y no pudimos más. Así que está claro que la gente no quiso que la democracia cristiana estuviera en la Convención Constitucional, y eso hay que pensarlo bien. Porque tienen un simpatizante también, Vieira, creo que se llama, Cristian Vieira, que es de Valparaíso. Creo que ahí alcanzan a dos. Un gusto, abogado Mundaca, diputado Urrutia, diputado Pardo. Su minuto final, diputado Urrutia. Su minuto final, diputado Urrutia. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un agrado poder compartir nuevamente con ustedes. He notado un cambio profundo en Matías Mundaca, porque su conversación era antes más amigable. Hoy día lo noto hoy día no sé, se durmió mal, pero lo noté muy agresivo en su planteamiento. Así que, Matías, espero que la próxima vez que nos encontremos podamos dialogar en forma más afable, que es lo que yo también espero que ocurra en la Convención Constituyente, que podamos debatir y buscar civilizadamente acuerdos para poder tener una nueva Constitución y rechazar todos esos intentos que tienen algunos, por pocos que sean, porque no son tan pocos, pero son un 22%, de tratar de que esto se transforme en una revolución para imponernos su idea y atenten contra la libertad a la cual tenemos derecho todos los chilenos. Muchas gracias. Me quedo debiendo lo que le pregunté sobre el Consejo de Vivienda. Si me da un minuto, se lo contesto. Diputado Pardo. Bueno, estamos viviendo la peor pandemia de la historia, y creo que viene acompañada además de una recesión económica que nos va a dejar como país muchísimo más pobres de lo que éramos antes del estallido social, porque muchos siguen opinando y hablando
bajo los criterios que teníamos, con reservas, con ahorros, con capacidad de endeudamiento, para hacer frente a las muchas veces bien justificadas demandas sociales. Hoy día vamos a terminar esta pandemia en una condición mucho peor, muy disminuida, con un gran desafío para recuperarnos, y por lo tanto yo llamo en primer lugar a cuidarse, a no azuzar los ánimos innecesariamente, culpándonos unos a otros de buenas o malas medidas, sino que a buscar cuáles son las mejores medidas y salir adelante. Abogado Mundaca, su minuto final. Sí, un minuto final para nuestros televidentes. El hecho que yo sea duro y fuerte para exponer mis posiciones no quiere decir que yo no considere a los distinguidos diputados que nos acompañan enemigos, o que no encuentre necesario que hay que escucharse. Al contrario, esa es la solución precisamente para encontrar los problemas y las salidas del país. Hay que escucharse. El problema es que hay muchos sordos todavía que no han aprendido esa lección. Muchas gracias, abogado Mundaca, diputado Urrutia, diputado Parrillo. Usted que nos deja entrar en su casa, que necesita regional, quiero decirle de que 7 son más que uno. Antes teníamos 100 contagiados, tenemos 700 contagiados en la región. Tenemos 20 y tantos personas que van falleciendo día a día. Estamos, efectivamente, trate que todos se vacunen, pero usted proteja la mascarilla, el barbijo, lavarse las manos, usar alcohol gel, y por sobre todo no estar en espacio, airear, en fin, cuidarse es la única solución que tenemos para esta pandemia que no nos deja tranquilos. Que estén ustedes muy bien.